velocidad, cansancio, miedo, ansiedad, ruido, mucho ruido. Si no paro de correr, si no me detengo, quizá pueda no pensar, no sentir, no sufrir, no preguntarme ¿por qué? ¿Para qué? Al fin y al cabo, esta vida se irá en 2 días, ¿no lo crees? Pero, ¿y si pararas? ¿Y si dejaras de correr? De temer. ¿Y si buscaras el silencio? ¿Y si prestaras atención? ¿Y si escucharas? Y cambiara todo. ¿Y si te encontraras con el amor, la esperanza, la eternidad? Como si nunca hasta este momento las hubieras sentido de verdad. Como si, en un abrir y cerrar de ojos, por fin, te dieras cuenta. ¿Por qué no quise verlo antes? Ah, eso era la vida. Buenos días, ¿estáis bien? Muy contento de poder estar esta mañana con vosotros. Me presento para los que no me conozcáis, soy Marcos, soy uno de los pastores de Iglesia Valencia, una iglesia en Valencia, que tenemos un local en la calle Agustina de Aragón, 53, donde estamos ahora, 10 personas, reunidos para hacer esta transmisión. Sabéis, por las restricciones, pues por ahora temporalmente tenemos este local cerrado, y hacemos reuniones exclusivamente por nuestro canal de YouTube, por Iglesia Valencia. Muy contento de saludaros. Veo aquí, tengo aquí el chat en directo en la conexión de YouTube. Bueno, saludos a todos. Veo aquí a Noemi, a Raquel, a Daniel, a Dama, a Marisa, Miriam. Bueno, sois muchos, pero bueno, he dicho unos nombres. Muy bienvenidos a todos, muy contentos de poder compartir esta mañana con todos vosotros. Mirad, voy a empezar, como suele hacer Emilio, con una pregunta, para ver cómo estamos ahí de conocimiento, de reconocimiento de caras. ¿Alguien sabe quién es esta persona? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno de los que está aquí en el local? Yo ya sabía que Dani Ribeiro iba a saberlo, es un tema que él estudia mucho. ¿Alguno en el chat que lo ponga, por favor, si reconoce a esta persona? Hay un retraso, unos 15 segundos, así que quizás tardaréis, ¿vale? Luego veremos si ha entrado la respuesta a tiempo y os lleváis el premio. Bien, en serio. Esta persona es Richard Dawkins, seguramente uno de los ateos más famosos hoy día, o por lo menos uno de los ateos que escribe libros sobre ateísmo y que vende más libros, ¿vale? Pues bien, una de las frases más conocidas de este hombre dice lo siguiente: estoy en contra de la religión porque nos enseña a estar satisfechos con no entender el mundo. Desde su perspectiva, la creencia en Dios es un absurdo que solo sirve para limitarnos y para dejar de profundizar en las riquezas del mundo y de la naturaleza. Para él, la creencia en Dios es algo que choca completamente con la ciencia y, por tanto, choca con el desarrollo y limita los avances. Pero fíjate, pensando sobre esto, yo creo que esta perspectiva entra totalmente en conflicto con la propia historia de la ciencia moderna. Con todas las grandes civilizaciones que el mundo ha conocido, ¿por qué crees que nació la ciencia moderna en la Europa cristiana? Bien, seguramente podríamos hablar largo y tendido sobre esto. Hay muchas cosas que influyeron, pero fíjate, los griegos, los hindúes, los egipcios, los árabes, otros muchos pueblos tenían considerables conocimientos y capacidades técnicas, pero nunca desarrollaron la ciencia como un movimiento permanente. Fue la creencia, entre otras cosas, la creencia en un Dios personal, un Dios al que se le puede conocer, un Dios que crea con propósitos para sus criaturas y para su creación, un Dios que es un Dios racional y un Dios de orden. Eso generó el suelo fértil para el desarrollo de la ciencia moderna. La desacralización, el mar ya no es el Dios mar, las estrellas ya no eran dioses mirándonos, ¿no? Eran creaciones de un Dios que estaba por encima, que es racional,
que es personal, entonces su creación tiene propósitos, es racional, por tanto se puede esperar que su creación, la naturaleza, sea ordenada, no sea caótica y se pueda estudiar y se pueda conocer. Por eso muchos de los primeros científicos, muchísimos de ellos eran cristianos, y sobre esta base los primeros científicos desarrollaron el concepto de las leyes naturales y empezaron a buscarlas, a estudiarlas, a encontrar su orden, y bien, aquí estamos, año 2021. Cuando yo era un chavalín, un niño, para mí el año 2000 era el año del futuro. Y estamos ya en el año 2021. Ahora sales a la calle y no hay coches voladores, es lo que yo me imaginaba. Yo por estas fechas pensaba que habrían coches voladores en las calles. No los hay, pero hay muchas otras cosas tremendas que no nos podíamos imaginar. La ciencia ha avanzado una barbaridad, muchísimo. Y puede que muchos, y quizá tú, te plantees si tiene sentido creer en Jesús y seguirle en los tiempos que corren. La verdad es que en la historia de la Iglesia han ocurrido muchas cosas. Mirad aquí, esto habla de, no sé si os sonará esto, hay una frase que se le atribuye a Lenin o a Marx, es que la religión es el opio del pueblo. ¿Es el cristianismo una creencia escapista? ¿No? Para algunos, ahora lo veremos, a nivel científico no se sostiene, pero bueno, es una muleta, algo que nos puede ayudar, que nos ayuda a evadirnos mentalmente para poder aguantar mejor los problemas de la vida, pero al final algo sin sentido y que es propio de mentes poco críticas. ¿Es el cristianismo una creencia escapista, como decían con esa frase de que es el opio del pueblo? Pues fíjate, te voy a contestar, sí. El cristianismo puede ser una creencia escapista, porque el cristianismo puede degenerar en lo que queramos si los que nos llamamos cristianos no somos serios y honestos con el estudio de la Biblia y la vivencia de lo que allí se enseña. Pero el mensaje cristiano que entendemos cuando vamos a la Biblia con seriedad y con honestidad no es un mensaje de escapista y está en su propia base. Alguno podrá decir, no, Marcos, ¿y aquello que decía Jesús de llevar nuestra cruz? Ese es el gran ejemplo de la resignación cristiana. Es un mensaje como que estáis diciendo, aguanta, resiste, no te quejes ni hagas nada, no te muevas porque algún día estarás en el cielo. Pero cuando se enfoca el ejemplo de la cruz desde una resistencia pasiva, que además beneficia al poderoso, cuando se enfoca así el sufrimiento de Jesús, cuando se enfoca así el llevar tu cruz, no es más que una blasfemia de la que a veces la cristiandad ha sido predicadora. Y mira, precisamente de esto habla este teólogo alemán, Jürgen Moltmann. Los teólogos alemanes, algunos son muy difíciles de entender. Este no es un libro para todos los públicos, pero bueno, no es de los más complicados. En el capítulo 2 de este libro habla sobre esto, de forma tremendamente magistral. Un poquito para los que os guste profundizar un poquito más en la teología. Y Jürgen Moltmann dice que el cristianismo no puede ser una creencia escapista, un opio que adormece, porque su fundador murió como murió, porque vivió como vivió. Se humilló a sí mismo, leemos en la Biblia. Su sufrimiento, su muerte, no fueron consecuencia de la pasividad. Jesús no padeció pasivamente por su mundo, sino que provocó la oposición del ambiente por su mensaje y por su actitud. Por eso la fe cristiana nunca nos puede llevar al escapismo, a soportar de forma pasiva el destino, porque la vida de Jesús no nos habla de pasividad, nos habla de decisiones, nos habla de entrega. Y los cristianos a los que seguimos es a Jesús y estamos llamados a eso mismo. Algunos también lo que se plantean es que el cristianismo no tiene ya sentido, ¿no? La ciencia lo ha superado y además en nuestra historia veis aquí a Galileo, madre mía, menudos desastres, ¿no? En el nombre de Dios se han hecho y en contra de la ciencia. Pero fíjate, el pensar que el cristianismo ha sido superado por la ciencia es una perspectiva también tremendamente limitada y añadiría no actualizada. ¿Por qué? La ciencia puede poner a prueba las causas naturales. El método científico puede investigar lo natural, ¿vale? Pero nunca aquello que se escapa de lo natural, lo sobrenatural. Y la idea de Dios, por definición, se escapa de lo natural y del método científico. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se escapa de lo natural no existe. Si un científico dice esto, date cuenta que ya no está haciendo ciencia, porque no lo puede probar. Se está saliendo de su propio método. Y la ciencia se basa precisamente en llegar a conclusiones que pueden probarse. Cuando decimos esto ya no estamos en una discusión científica, ojo. Lo que estamos es en una discusión filosófica y de ideas y de creencias. Por eso, cuando escucho decir a alguien que es que, mira, yo es que no tengo fe, o yo no creo en nada,
Sinceramente, y sin que resulte ofensivo, de verdad, no me lo creo. No me lo creo porque todos tenemos fe. Todos creemos en algo. El que no cree en Dios porque la ciencia no lo puede verificar está basado en una creencia, no en un hecho. Porque el método científico, como he dicho, no puede comprobar ni de forma positiva ni negativa la existencia de Dios. Todos creemos. Todos tenemos fe. Y creo que lo honesto es que lo reconozcamos. Es más, es importante para nuestra vida saber dónde estamos, pararnos, el vídeo que hemos visto. Vamos para adelante, vamos, y no nos paramos. Y cada vez, ayer hablaba con unos amigos sobre esto, y cada vez tenemos más estímulos para que no paremos, para que no nos soltemos, para que no reflexionemos y no nos hagamos las preguntas importantes de la vida. Oye, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Yo, como cristiano, y no solo yo, esta iglesia, y otras muchas también, animamos a que los cristianos profundicemos en la fe, a que estudiemos lo que creemos con seriedad, a que vayamos a la Biblia con honestidad, e intentamos no decir tonterías con la Biblia en la mano, y puede que alguna vez se nos escape alguna, y tenemos que tener la humildad de revisarlo y corregirlo. Pero la cuestión es, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Hay muchas mentes brillantes, muchísimas, que no creen en Dios. También hay muchas mentes brillantes, muchísimas, que son cristianas o teístas, que creen en Dios. Mirad, igual reconocéis a alguno de estos. Este señor de aquí se llama Higgs, Peter Higgs, y este apellido seguramente os suena, el bosón de Higgs, Premio Nobel de la Física. Peter Higgs es Premio Nobel de la Física y es ateo. Pero el hombre que hay al lado es otro Premio Nobel de la Física, es William Phillips, y es profundamente cristiano, cree en un Dios personal al que se le puede conocer a través de la revelación en Jesús. Y los dos son Premio Nobel de la Física. Ambos son brillantes, lo que los divide es su cosmovisión. Hay otro hombre, Anthony Flew, fue uno de los filósofos más influyentes en el ateísmo de la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, también un auténtico coco. Y en 2007 escribió su último libro, que es el que veis aquí, traducido, sería algo así como ¿Hay Dios? O cómo el ateo más famoso cambió de parecer. En España este libro también está disponible, lo podéis encontrar en Amazon, se titula Dios existe. Y para este hombre llegó un momento en el que la perspectiva del origen de la vida desde la nada era completamente insuficiente para explicar el surgimiento de la vida y su desarrollo, sobre todo después de los tremendos avances en el estudio del ADN, de la genética y de la complejidad de la naturaleza. Richard Dawkins, de quien hablaba al principio, el ateo escritor más conocido del mundo, atribuye el surgimiento de la vida, y esto lo tiene escrito en uno de sus libros, a un golpe de suerte. Pero para Anthony Flew, las evidencias científicas le llevaron a la conclusión de que creer en un golpe de suerte es un tremendo salto de fe con muy poca base. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista, el rey David, y la expansión anuncia la obra de sus manos. A este punto intelectual, al que llevaba un judío de hace muchísimos años, a este punto llegó Anthony Flew, a través de la ciencia. Y es curioso cómo desde los prestigiosos filósofos ateos, digamos, más beligerantes, crearon una teoría conspiratoria. ¿Qué está pasando con las teorías conspiratorias? Cada vez hay más. Pues crearon una teoría conspiratoria contra él, diciendo que este libro realmente no lo había escrito él, que había sido manipulado, o que ya era muy mayor, que no estaba en sus plenas capacidades. La realidad, como todas las teorías conspiratorias, o muchas de ellas, cuando haces un estudio serio y objetivo y un análisis, se desmonta. Se desmonta. Esta persona, Anthony Flew, cambió de pensamiento. No es que se hiciera cristiano, porque no fue así, pero cambió de pensamiento respecto a la creencia en Dios y quisieron convertirlo como persona non grata. Una actitud bastante dogmática, por cierto. Alistair McGrath, biofísico, teólogo, escribió lo que veis ahí en la pantalla. Dice: sabido es que el método científico es incapaz de decidir sobre la hipótesis de Dios, ni positiva ni negativamente. Si la cuestión de Dios ha de resolverse, habrá de hacerse de otros modos. Y lo que yo te propongo hoy es que estés dispuesto a abrir tu mente y tu corazón a valorar otras hipótesis, a que dejemos de lado los prejuicios. Prejuicios, sabemos todo lo que es juzgar algo de forma preconcebida, sin pararnos, sin analizar. Y todos tenemos prejuicios, ¿eh?
Los que llevamos muchos años en la iglesia, sea cristiana evangélica, protestante, católica, los que son agnósticos, los que son... Todos tenemos prejuicios. Y es muy sano y es necesario para avanzar el que podamos parar y hacer un esfuerzo de decir, mira, vamos a ver. Sé que muchos de los que seguís esta transmisión habéis llegado a la conclusión de Anthony Flew incluso mucho más allá. Como vimos en el Salmo 19, el rey David escribía esto y escribe cómo la naturaleza, lo hemos cantado también esta mañana, cómo la naturaleza proclama, cómo grita, cómo habla de Dios. Y cuando David decía esto, no contaba con los tremendos avances científicos que hoy tenemos. Seguramente has ido de excursión, has subido una montaña, has visto la naturaleza y te has quedado muchas veces, ¿no?, maravillado de lo que veías y te ha llevado a pensar en lo trascendente, ¿a que sí? Y eso le ocurría a David. La ciencia no lo hace tanto desde la perspectiva estética, lo hace con ordenadores. Fijaros, hoy hay muchos científicos, muchísimos, que hablan de lo que se llama el ajuste. ¿No me va esto, chicos? ¡Ay, perfecto! El ajuste fino. El ajuste fino es la conclusión a la que se ha llegado en el estudio de la estructura y las constantes de la naturaleza. Calculando y haciendo simulaciones por ordenador, da lugar a que si hubiese una minimísima variación en esas leyes o condiciones, la vida en nuestro universo sería completamente imposible. Y esto es algo, el ajuste fino es algo corroborado, es un hecho científico, corroborado por científicos ateos, el propio Dawkins, por ejemplo, científicos cristianos, agnósticos, indiferentes. Es un hecho. Ahora, el punto está en cómo interpretamos este hecho. Porque o bien nos encontramos con una absoluta casualidad, tan casualidad como la siguiente, mira. Coge América, ¿vale? Y cuando digo América, ¿vale? A veces decimos América, pensamos solo en Estados Unidos. Coge América, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, todo el continente, ¿vale? Y llénalo de monedas, cúbrelo de monedas que lleguen hasta la Luna. ¿Lo has hecho? No lo podemos hacer, pero vamos a imaginarlo, ¿vale? Vale. Pues ahora coge y haz lo mismo con un billón con B, de continentes del mismo tamaño de América, y haces lo mismo. Y coge y pinta una de esas monedas que hay en todo ese montón, la pintas de rojo y coges a un amigo, le tapas los ojos y le dices que encuentre esa moneda en medio de esa pila de monedas. Esa es la probabilidad de que algo así suceda por casualidad. El ajuste fino nos habla o de una casualidad tan absurda, tan tremenda, que sería algo, madre mía. O nos habla de algo quizás más racional, nos habla de que hay alguien que ha diseñado todo esto. Nos habla, como decía el salmista, de la gloria de Dios. Y Anthony Flew llegó a ese punto, como ya te dije, él dejó su ateísmo, se convenció de que Dios existe, pero se quedó ahí. Se quedó ahí, mucha gente se queda ahí. Vio la mano de un Dios, vio algo de su gloria a través de la creación, y fijaros en su libro, a modo de conclusión, dice lo siguiente, os lo voy a leer. El descubrimiento de fenómenos como las leyes de la naturaleza ha conducido a científicos, a filósofos, a otros, a aceptar la existencia de una mente infinitamente inteligente. Algunos aseguran haber establecido contacto con esta mente. Yo no lo he hecho, no todavía, pero quién sabe lo que podría ocurrir en el futuro. Quizás algún día pueda oír una voz que dice, ¿me oyes ahora? Anthony Flew murió 3 años después de que se publicara este libro. Realmente no sabemos si llegó a escuchar eso que él llama la voz de Dios, si llegó a conocer a un Dios personal, aquel del que hablamos los seguidores de Jesús. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y Jesús, en el famoso texto donde se habla también de la famosa resurrección de su querido amigo Lázaro, estaba Lázaro ahí muerto en la tumba y le dice a Marta, a su hermana, le dije, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y lo que ocurrió después fue algo que casi todos conocemos, porque conocemos muy bien la historia. Fue algo tremendamente fuera de lo natural. Lázaro estaba muerto ya 4 días, lo dice el texto claramente, su cuerpo estaba en descomposición, olía ya. Y Jesús coge, se acerca y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta y sale de la tumba. El texto continúa diciendo que tras ese incidente muchos creyeron en Jesús, pero otros no. De hecho, algunos empezaron a organizarse para quitar a Jesús de medio. ¿Y por qué lo querían matar? Porque decía que era Dios
y estaba poniendo en jaque toda la estructura de los poderosos basada en la religión. Y Jesús va a Jerusalén y el que se autoproclama como Dios entra en un burrito. Podría haber venido en un caballito, algo más majo, ¿no? Pero entra en un burro, es aclamado por la gente y ahí en Jerusalén pues parece que se empieza a poner un poco más serio, empieza a decir cosas como que es necesario que muera, que tal. La gente más cercana a él no acaba de entender qué es lo que ocurre. Y Jesús, aprovecha esos días de forma intensa para estar con sus seguidores más cercanos, con los apóstoles, y deja tremendas joyas que vemos en los evangelios y más en concreto en el evangelio de Juan, los capítulos 13 al 17. Y están ahí, sabéis que preparan esa cena, nosotros sabemos que iba a ser la última cena, y mientras tanto había otro que estaba organizándose con aquellos que querían matar a Jesús, y precisamente uno de ellos, Judas, organiza junto con otros, vende a Jesús lo arrestan, los que estaban con él lo dejan solo. Uno de los más cercanos a Jesús le niega unas cuantas veces y llevan a Jesús ante la autoridad política más importante en una Israel controlada por el Imperio Romano. Lo llevan ante Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿sí que tú eres rey? Le dice. Y Jesús le responde, bueno, tú dices que soy rey, algo así como tú lo has dicho. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y esta es una pregunta que sigue siendo muy actual hoy. Una pregunta que Jesús había respondido en otro momento. ¿Sabéis qué dijo Jesús sobre la verdad? Yo soy la verdad. Y fíjate, hoy casi todo el mundo en este país, en España, hoy casi todo el mundo ha escuchado hablar de Jesús. Y casi todo el mundo sabe de cosas de Jesús. Casi todos estaríamos de acuerdo en decir que las enseñanzas de Jesús son tremendamente positivas para la humanidad. Fue un gran maestro y desarrolló una ética que ha revolucionado el mundo. Por supuesto, diréis, y es verdad, en su nombre y distorsionando su mensaje se han hecho terribles barbaridades. Pero Jesús y la Biblia han influido en cosas tan importantes como, por ejemplo, la noción de la persona y su dignidad individual. No tienes más que empezar leyendo Génesis y ahí te encuentras con eso. Sea cual sea su sexo, su posición social o su color de piel. Ideas como que es más importante el ser que el tener, el papel del amor en las relaciones humanas, la perspectiva de propósito en el desarrollo de la historia, los derechos humanos que se firmaron por la ONU en 1948, base para los estados de derecho, correlacionan directamente con los 10 mandamientos y con principios judeocristianos. La libertad de conciencia, la unidad universal de la familia humana, la solidaridad, el perdón, la humildad, la gratitud. Todo esto emana de la Biblia y de Jesús, y también es un hecho. Pero ese gran maestro decía que él era la verdad y que él era Dios. Y él era la verdad, que es una declaración tremendamente atrevida, igual de decir que él era Dios, o estaba completamente loco. Ahí no puedes ir a una cosa u otra. Y si Jesús no estaba loco, ¿quién es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? Y esta es una de las preguntas trascendentales y centrales de la Biblia. Y creo que es bueno que hagamos el esfuerzo todos por contestar. Puede que ya has contestado. Cuando Jesús hace esta pregunta, lo hace a su grupo más cercano de seguidores, y Pedro precisamente coge y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy muchos en vuestra vida hicisteis eso, ¿verdad? Y reconocisteis a Jesús como el Hijo de Dios. Pero es bueno que lo sigamos recordando, esa afirmación que hicimos un día, revivirlo, porque esa afirmación hace que afecte a nuestra vida. No podemos hacer esa afirmación honestamente sin que nos afecte a mi vida. Si he creído que Jesús es la verdad, mi vida no puede ser igual. Si sé que Jesús es el Hijo de Dios, mi vida no puede seguir igual. Así que los que hemos creído en esto, es bueno que lo recordamos. Jesús, tú eres Dios. Y entonces que pongamos esa afirmación también a la vez de nuestra vida y evaluemos. Y recordemos que le hemos dado nuestra vida. Pero puede que no te hayas planteado esta pregunta sobre quién es Jesús, o por lo menos de forma así, dedicándole un mínimo tiempo. Y las razones pueden ser miles. Puede que haya sido por el ambiente en el que te has criado, por presión de grupo, porque has vivido en un ambiente en el que hablar de estas cosas pues no estaba demasiado bien visto.
Pero fíjate, son cosas que en el caso de ser ciertas son tremendamente trascendentales para tu vida. Puede que no te lo hayas planteado porque no crees en Jesús, porque piensas simplemente que es que no existió, que esto son todo historietas y la Biblia es una colección de historietas. Podríamos hablar de esto, pero tengo un tiempo limitado. Quizás otro día podemos hablar. Pero ojo, no hay hoy día ningún historiador serio que niegue la existencia de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Uno puede creer o puede no creer. Pero si me permites un consejo, no tomes partido por algo trascendental sin profundizar y sin conocer las evidencias y las propuestas. De verdad, te animo a que hagas eso. Y vivimos en un mundo en que eso no se recomienda mucho, ¿eh? O puede que no quieras creer en Jesús porque el dolor de tu vida no te deja. Y tus experiencias te dicen que Dios no puede existir, pero fíjate, tomando esa decisión, dejas de lado a aquel que mejor puede comprender y se puede identificar con tu dolor. Y te lo digo desde mi propia experiencia personal, si puede servir de algo. Nos habíamos quedado con Jesús con Pilato, ¿verdad? Todos sabemos cómo continuó la historia. A Jesús le acusaron injustamente. El que fue vitoreado al entrar en Jerusalén acabó a latigazos, a escupitajos. Lo clavaron en un madero, lo reventaron en una cruz y bueno, como todos los movimientos, muerto el líder, el movimiento muere, ¿verdad? Sobre todo si era un movimiento fundado en la idea de que él era el Mesías, el que iba a liberarles, el Hijo de Dios. Y Dios no puede acabar así. No tiene sentido que Dios acabe así, muerto en una cruz. Y es verdad, no puede acabar así. Y la historia no acabó así. Aunque por 3 días todos pensaron que sí, que había acabado así. Al tercer día, unas mujeres son testigos de que Jesús ha resucitado. Y esta es otra evidencia más de que esta historia no puede ser algo inventado para manipularnos, porque si lo hubiese escrito alguien para contarnos una historieta y para no sé por qué, porque luego la mayoría de los escritores y seguidores de Jesús, casi todos murieron de forma violenta por lo que creían. Pero bueno, si querían crear su historia para manipular, pues nadie habría dicho que las primeras testigos eran mujeres, porque en aquella época las mujeres no se les tenía en cuenta para nada, no podían ser testigos realmente en ningún tribunal. Pero el caso es que si la historia la diseña Dios, cambian las cosas. Y Dios quiso que las primeras testigos fuesen mujeres, algo que desgraciadamente ha costado siglos entender a la Iglesia. Y las mujeres, las primeras testigos, nos cuentan que Jesús ha matado lo que más tememos, a la muerte. En el libro de Anthony Flew, del que os he estado hablando, hay un anexo al final en el que entrevista a N.T. Wright, que es un teólogo. Y este teólogo, Anthony Flew le pregunta, este teólogo habla sobre argumentos a favor de la resurrección de Jesús. Y Flew, aunque no creía en la resurrección de Jesús, dice que los cristianos tenían buenas razones para creer en la resurrección de Jesús. En los evangelios nos cuentan que muchos vieron esa resurrección, vieron a Jesús resucitado, pero también nos encontramos, y esto a veces se nos pasa con algunos que dudaron. Fijaros, este texto, en Mateo 28, 17, está en la Gran Comisión, y a veces se nos pasa, ¿no? Porque lo que viene después es como muy importante, se dice lo que los seguidores de Jesús tenemos que hacer. Pero aquí dice que cuando lo vieron a Jesús resucitado, le adoraron, dice, mas algunos dudaron. El filósofo Descartes, nacido a final del siglo XVI, no inventó, pero sí que popularizó el planteamiento de que a través de la duda se llega al conocimiento. Y a veces los cristianos, cuando leemos Santiago y leemos aquello del que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra, ¿verdad? A veces creemos que la Biblia lo que está diciendo es que está negando la posibilidad de que tengamos dudas. Pero Santiago no está hablando en ese contexto. Habla de no confiar en Dios y habla de personas que no se aclaran, de personas inconstantes que van de un lado para otro sin pararse, sin definirse con claridad en nada, seguramente porque no se enfrentan seriamente a las dudas. Y la Iglesia cristiana, los que formamos, y aquí hablo, aquí Ile Valencia, Agustina de Aragón, tenemos que crear un ambiente en el que la duda se permita. No hay que acallar la duda, no hay que juzgarla, no hay que negarla. No podemos poner la duda debajo de la alfombra porque, ¿sabes qué pasa? Que llegará un día en que la alfombra la tendremos que levantar. Y cuando la levantemos ahí estará y seguramente más grande.
más poderosa. Tenemos que admitirlas, tenemos que darle su espacio, tenemos que hablar, tenemos que profundizar. Solo si admitimos las dudas podremos seguir avanzando y conociendo. Seguramente la duda más famosa del cristianismo es la duda, a algunos ya os vendrá a la mente, ¿la duda de quién? La duda de Tomás. ¿Os acordáis de Tomás? Ante ese Jesús resucitado. Le cuentan, oye Tomás, que hemos visto a Jesús. Y Tomás dice, no, que eso es imposible. Ya vemos en Tomás una mente científica total, ¿eh? Eso es imposible, no puede ser. Yo si no lo veo, no lo creo. Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si meto mi dedo en el lugar de los clavos, si meto mi mano en su costado, no creeré. Y entonces va, y Jesús, ¿qué le dice? Cuando ve Jesús a venir a Tomás, ¿no? Tomás pensaría, este tiene que ser un farsante, alguien que se está haciendo pasar por Jesús, que nos quiere manipular. Y Jesús ve a Tomás y Jesús que le dice, oye, vete de ahí, incrédulo, vete y no vuelvas por no creer. ¿Jesús le dice eso? No. Jesús asume su duda. Admite su duda y le deja tocar. Y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Le deja que meta la mano. Tomás podría haber dicho, ay, no, yo paso, esto está fuera, esto no cuadra con lo que yo creo, con las evidencias, nada. Y Tomás se fue. ¿Cuenta eso la historia? No. Tomás se enfrentó y Tomás se paró ante Jesús y Tomás metió el dedo y metió la mano. Y eso es a lo que te animo que tú hagas hoy también. A que metas la mano. ¿Sabéis lo que dijo Tomás cuando metió la mano? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y entonces Tomás entendió que Jesús había vencido a lo que no tenía solución, había vencido a la muerte. Y Pablo, el apóstol, diría más adelante que ese hecho, la resurrección de Jesús, se convierte en la fase de la fe cristiana hasta tal punto que si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y sí, hablamos de fe, porque aunque he tratado de presentar argumentos que nos hacen ver que creer en Dios y Jesús no es un suicidio intelectual, no lo es, ni muchísimo menos, siempre, y hay que ser honestos, siempre llegamos al punto de la fe, que nadie diga que estoy diciendo que se puede llegar a conocer a Dios de forma personal a través de la naturaleza o a través de la ciencia. Se le puede intuir y tenemos que abrir los ojos. Pero hay un punto en el que entramos en un campo que es ajeno a la ciencia. Y lo que la Biblia nos muestra en que aunque la naturaleza nos habla de Dios, estamos limitados y dependemos de su decisión de revelarse o no de forma especial. Ahora hemos llegado al punto de que hay evidencias de que hay un Dios que está detrás de todo esto, evidencias más que lógicas, pero ese Dios ha decidido revelarse de forma personal. Pues lo que dice la Biblia es que sí, se ha revelado de forma especial y personal en Jesús. Y aun con muchos argumentos a favor de su existencia, aun con muchos argumentos a favor de la resurrección, la fe tiene el papel de ser un paso definitivo. Alguien diría que es como tirarse al vacío, ¿no? En un sentido sí, ese primer paso sí. Pero cuando te tiras ya sabes dónde vas a caer, porque ya lo ves. ¿Es así o no? Los que habéis hecho lo habéis vivido. Pero sí que es un paso, hay un paso de fe. Y ahora ya no vale decir eso, vale, sí, muy bien, pero es que yo no tengo fe. Claro que tienes fe. Solo que tienes que pararte y ver en qué tienes fe. Y puede que si eres sincero, que si eres sincera te des cuenta y llegues a la conclusión de que tus creencias y tu fe tienen una base con muy poco fundamento. No hay historia, no hay apoyo, más que tus propias ideas más o menos organizadas. Yo te digo una cosa, la verdad, si en algo no creo, es en lo que yo mismo pueda elaborar. Mi propia religión no es algo que me resulte fiable. No sé si la tuya quizás es más fiable, pero la mía, quizás tenemos que ser más humildes. El universo, dijo alguien, es un poema que solo puede haber sido escrito por Dios. Y la naturaleza tiene un orden y un propósito, y tú y yo también tenemos un propósito. Muchos sí que hemos escuchado la voz detrás de la creación, ¿verdad? Y aquí voy a hacer una matización para que nadie luego me manipule, ¿no? No me refiero a una voz audible, pero sí a una voz en nuestro corazón que nos hizo pedir perdón al Rey de Reyes, que nos hizo recibir su perdón, porque resulta que el Dios que se revela en Jesús no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Ese es el Dios que se revela en la Biblia.
Y esto explica cosas tan palpables como que yo estoy hoy aquí. Y estoy aquí hablando de Jesús. Un chico, un chaval, tengo 40 años. No sé, quizás ahora la gente nos sentimos siempre jóvenes, ¿no? ¿Qué hace un chaval hoy, un chico, un hombre de 40 años aquí hablando de Jesús cuando podría estar haciendo otras cosas? O alguien me decía, ay Marcos, tú en tu Instagram poniendo cosas de Jesús y tal, cuando todos nos dedicamos a poner memes, yo también pongo memes. Y tienes un sentido y reírnos, por supuesto que sí. Y puede que no sea cool hablar de Jesús, puede que no sea tendencia hablar de Jesús, puede que resulte hasta friki, pero no es ningún suicidio intelectual. No lo es. Y cuando ese Jesús ha cambiado tu vida, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes callar? Callar no es una opción. La Biblia dice, ojo, la Biblia dice que las vidas de los que siguen a Jesús son cartas vivas, conocidas y leídas por todos. El universo apunta a Dios, pero la gente solo está abierta a verlo si al mirar en las vidas de los que decimos que le seguimos, ven un cambio, ven un carácter. Por supuesto, no vayas a buscar en los cristianos perfección, que no cometan errores, porque eso es mentira. Claro que los vamos a hacer, por supuesto, porque seguimos siendo pecadores como todos. Lo único que hemos sido perdonados por Dios, pero seguimos siendo pecadores. Seguimos equivocándonos. Como alguien dice, estamos en rehabilitación. Hemos reconocido nuestro problema y estamos en un proceso de rehabilitación. Pero tienen que ver un cambio, un carácter, una identidad estable, un sentido de confianza de que fuimos diseñados con propósito, un propósito que da vida. Y eso es responsabilidad de la Iglesia. Asumamos nuestra responsabilidad. Y si tú eres alguien que no cree en Jesús, lo que Jesús le dijo a Marta, a la hermana de Lázaro, hace 2000 años, te lo está diciendo hoy también a ti. Te está diciendo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Crees? ¿Quieres verle? ¿Quieres escucharle? Si eres de los que has creído en Jesús, adelante, sigue el camino. Chicos, adelante, los que estamos aquí, los 10 que estamos aquí, adelante. ¿Cómo decimos, Danis? Seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante. Y sigamos el camino, no nuestro camino. No nos engañemos, muchas veces nos engañamos. Busca las ideas, busca los pensamientos, las enseñanzas de Jesús y haz las tuyas para vivirlas, pensando, analizando, porque el Señor nos ha dado una razón, y viviendo. Porque esa mente infinitamente inteligente que nos ha creado no tendrá mejores ideas para ti y para mí que la que nosotros podamos tener. Pues busquemos las suyas y sigamos andando, queridos y queridas, su camino en el siglo XXI, hasta que el Señor nos lleve. Animaros a reflexionar, a parar y a buscar a Dios, de verdad. No sé a la conclusión que llegarás, pero sí que te animo esta mañana a que dediques un tiempo, a que te vayas, a que te des un paseo con tu mascarilla por la calle, con tranquilidad, y que pienses, ¿quién es Jesús? Amén.